Hola, ¿cómo están mis amigos? Seguimos subiendo videos, esperamos que les ayuden. Hablan más acerca de la doctrina, del conocimiento y del seguimiento del camino verdadero, del camino que Dios, el creador del cielo y la tierra, nos heredó a través de Cristo y a través de los profetas. Yo soy de la idea que no tiene caso evangelizar a todo el mundo si estamos dándole una mala doctrina, una doctrina torcida. Y aunque muchos presumen y muchos argumentan tener la sana doctrina, mis hermanos ni la conocen, ni estudian, ni se preparan. Son cristianos de domingos, son cristianos que ni el domingo van, son cristianos que no le ponen atención. Han hecho una religión del camino de una relación que Dios estipuló para llegar a su presencia. La relación con Dios es algo personalizado, vivificante, algo palpable, algo que tiene que dar fruto. El hecho de tener una religión es el hecho de cumplir con ciertos dogmas, cumplir con ciertos rudimentos, estructuras, tradiciones de hombres, incluso tradiciones de hombres, ni siquiera tradiciones bíblicas. Y desafortunadamente el pueblo de este tiempo ha presumido y ha querido demostrar que tiene la sana doctrina, pero cuando nosotros nos vamos a la escatología, cuando nosotros nos vamos a la etimología de cada frase, de cada palabra, de lo que está escrito en la Biblia, nos damos cuenta que el pueblo no está bien documentado, que el pueblo no está bien encaminado, que el pueblo sí cree en un Dios, claro, eso es bueno. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero esa fe debe de estar cimentada en un fundamento. Esa creencia no debe estar basada al aire, en una nube. Y quiero hablar hoy acerca de las lenguas que hoy la gente malinterpreta. Y quiero que se vaya a 1 Corintios capítulo 14. Como las falsas congregaciones, porque son falsas, déjeme decírselo con toda certeza, y se lo voy a comprobar con capítulos y versículos, las falsas doctrinas de las lenguas. La Biblia claramente dice en Hechos 2 que de repente vino un estruendo del cielo y el Espíritu de Dios empezó a hacer su obra manifestándose a través de las lenguas. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque se dice que en esa fiesta del Pentecostés, porque acuérdense que cuando Cristo cenó fue la fiesta de Pesach o de la Pascua, y en el día del Pentecostés, 50 días después, mis hermanos, viene el día del Pentecostés. Fue una celebración donde la gente llevaba las primicias de sus frutos, y en ese día del Pentecostés venía gente de Persia, venía gente de Macedonia, venía gente de muchos lugares. Es más, déjeme, ya que estamos en eso, déjeme explicarle cómo la Biblia dice, no cómo la gente cuenta, que la gente, muchos judíos y prosélitos, venían de muchos lugares para presentar sus ofrendas en el día del Pentecostés. Por eso es que fue importante y necesario que el Espíritu de Dios se manifestara de esa manera. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, en el capítulo 2, verso 9, dice que aquellos que estaban ahí atónitos de ver las lenguas que hablaban, todas las lenguas eran terrenales. Explico con la Biblia. No fueron lenguas espirituales, aunque venían del Espíritu de Dios. Eso sí es cierto. No hay que transgiversar la Biblia ni poner palabras que no lleva. Pero esos dones espirituales, porque son dones espirituales revelados y entregados, mis hermanos, fueron lenguas terrenales 100% en ese momento. Porque dice en el capítulo 2, verso 9, usted ya conoce la historia, dice en el verso 9, para medos elamitas que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Pánfila, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, ¿sí? Y romanos que aquí habían sido residentes, tanto judíos como prosélitos, creyentes y árabes, oyeron hablar en sus lenguas de cada origen, de cada persona, y se maravillaban en Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir todo esto?
mas otros se burlaban y decían: están llenos de alcohol, están borrachos. Entonces, mis hermanos, vea cuántas personas habían ahí celebrando Pentecostés, que venían de muchos lugares. Por eso fue importante y necesario que esa manifestación de las lenguas, que fueron en ese momento totalmente terrenales, en ese momento, estoy hablando de ese momento, fueron lenguas totalmente terrenales, para que los que estaban ahí oyeran su lengua de donde ellos venían, de Mesopotamia, de Persia, de Frigia, de Pánfila, como dice claramente el verso 9 de los Hechos. Ahora, vean lo que dice el capítulo 14 con respecto a esto de las lenguas, que dice Pablo acerca de estas lenguas. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, sobre todo, dice, que profetices, porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Bueno, aquí ya cambió la cosa. Aquí está hablando de las lenguas espirituales que utiliza la gente para hablar a Dios, lenguas del Espíritu, que son misterios del Espíritu, y yo creo en las lenguas del Espíritu. Yo también he participado inmerecidamente, lo digo con humildad, del don de lenguas. Por eso es que cuestionamos a la gente que está jugando, que está engañando, que está transgiversando, que está de alguna manera blasfemando el nombre de Dios, porque no sabe lo que hablan, no saben lo que dicen, y aun cuando no lo saben, lo siguen haciendo, y ni siquiera hablan lenguas del Espíritu, que eso es lo más triste. Dice la Biblia: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero dice, habla misterios. Para muchos las lenguas es estar a mí me da pena hacer esto, no crea que lo hago por burlarme. A mí me da pena hacerlo, pero alguien lo tiene que hacer. Alguien tiene que hablar, alguien lo tiene que decir, alguien lo tiene que manifestar, alguien tiene que exhibir al diablo, alguien lo tiene que hacer. Y muchos, por el temor a las represalias, temor a las ofensas a través de Facebook, de YouTube, a través de la discriminación, a través del rechazo, no quieren ser rechazados y quieren mantenerse en un círculo de amistad, pero de una amistad que los une por la mentira. Y más vale estar separados por la verdad que unidos por la mentira. Mis hermanos, por eso es bueno no deberse a nadie y ser dependientes totalmente de Dios. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios pueda trabajar en nosotros y hablar la palabra de verdad, no con lisonjas, no con argumentos falsos, no con estratagemas, no con cierta manipulación, solamente por agradar a un sistema religioso, a un sistema sectario y a tradiciones de hombres. Veamos qué dice la Biblia. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación de la iglesia. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia en el 14:21. En el capítulo 14, verso 20 dice: hermanos, no seas niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros del modo de pensar. Cualquiera, aun cuando no sea cristiano, no sea evangélico, no sea pentecostés, no sea interdenominacional, cualquiera que los oye tararear puede imaginarse y darse cuenta que no está diciendo nada, porque todos los idiomas tienen un sentido, todos. Yo estoy seguro que todos los idiomas tienen un sentido y yo estoy de acuerdo con eso. Pero el hecho que hay gente que empieza a ¿qué es eso, mis hermanos? Ya despierten. Si usted está haciendo eso, yo le pido en el nombre del Señor que no blasfeme. Si usted no tiene el don de lenguas, no tiene la necesidad, ni mucho menos tiene que hacer el ridículo delante de la gente, o para que vean que usted es muy espiritual. Si lo espiritual no se ve por las lenguas, lo espiritual se ve por la actitud, por el comportamiento, por nuestra biografía, por cómo caminamos, por nuestro testimonio. Ahí está el Espíritu de Dios obrando y está adentro de nosotros. El hecho de que no tengamos el don de lenguas no significa que el Espíritu de Dios no mora en nosotros. El Espíritu de Dios mora en todo aquel que le recibe. El Espíritu de Dios mora en todo aquel que confiesa su nombre, que le ama, que le busca, que tiene esa fe. Pero esa fe
tiene que estar fundamentada en una sana doctrina y no en una doctrina de mentiras. Porque acuérdese que el libro de Gálatas capítulo 1 sí menciona que hay muchos que están predicando falsas doctrinas. Incluso aquí lo podemos leer en el verso 8 del capítulo 1 de Gálatas. Pablo dice: mas si a nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. O sea que sí había gente anunciando evangelios diferentes desde la antigüedad. Desde que Pablo andaba escribiendo, andaba predicando, andaba enseñando, andaba transmitiendo el milagro de la buena noticia, ya había gente que estaba transgiversando, que estaba hablando equivocadamente, aún con intención de hacerlo. Muchos estaban confundiendo ya al pueblo de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Eso no es nada nuevo, mis hermanos, mis amigos que me escuchan. Yo este video no lo hago para exhibirlo, sino para que usted reflexione y se dé cuenta si realmente está viviendo y conoce la sana doctrina. Entonces veamos qué dice en el 14. Seguimos aquí en Corintios. Dice en el verso 10 del capítulo 14, dice: tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. O sea, todos tienen que decir algo. Si usted va a hablar un idioma, aunque no lo entienda, dice la Biblia también, mis hermanos, que debe de haber un intérprete en la iglesia y que cada quien debe ir hablando por turnos. Mire, aquí en el mismo capítulo 14 encontramos esa enseñanza que es totalmente bíblica, no es apócrifa, no es una enseñanza paralela de otro libro pseudo deuterocanónico o un libro secular. No, es la misma Biblia que te explica y te dice acerca de cuáles son las lenguas, qué son las lenguas, por qué Dios dio el don de lenguas, ya lo acabo de explicar, para qué es el don de lenguas, cómo se utilizó. Y hoy, mis hermanos, vea lo que dice en el verso 15: que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Porque si bendices solo por el espíritu, el que ocupa el lugar de un oyente, el que te está viendo, no puede dar amén o una acción de gracias a lo que tú dices, pues no sabe lo que tú has dicho. ¿Sí? Ahora, vea lo que dice este capítulo. En el verso 19, Pablo habla algo que es totalmente fundamental en la iglesia. No es porque hables lenguas que eres mejor que los demás. No es porque hables lenguas, ¿sí?, o porque tú hablas lenguas crees que estás siendo más ungido que los otros. No estás más cerca de Dios porque hablas lenguas. No eres el ungido exclusivo de Dios o un dignatario. No eres un hombre diferente, mujer diferente o más de alto rango porque hablas lenguas o porque no hablas lenguas. Mira, Pablo dice en el verso 19: pero en la iglesia yo prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que enseñar también a otros. Y prefiero eso que hablar 10,000 palabras en lenguas desconocidas que no tengan ningún entendimiento y todos queden así como que ¿qué pasó? ¿Qué dijo? No lo sé, pero no puedes decir amén a lo que no sabes. Aunque hay gente que es cínica y por no quedar en vergüenza dice amén, como el que ora por los que tira al suelo, según dicen ellos que es la unción del Espíritu. Yo muchas veces me quedé ahí parado y pasó y me quiso tirar y yo pues dije: Señor, yo aquí estoy, tírame. Si esto, y todos tirados y yo quedé como poste. Muchas veces quedé como un poste. Yo decía: ¿qué tan pecador soy para que Dios no me toque y pueda yo sentir lo que todos estos sienten, lo que todos estos disfrutan, lo que todos estos viven? O sea, yo me ponía triste, hasta me dio cierta depresión espiritual, decir, o sea, que Dios tiene sus escogidos a donde Él los unge totalmente y a nosotros no. ¿Por qué? Porque tal vez me falta conocimiento, tal vez me falta mucha santidad, posiblemente sí. Ellos son santos, posiblemente no pecan o pecan menos que yo. Ellos se lo merecen, yo no me lo merezco. Y así pasaron muchos años porque
para aprender esa raíz de los años que aprendes, no aprendes de la noche a la mañana. Por eso hoy lo que te transmito a través de estos videos no son fábulas, son experiencias de vida en diferentes congregaciones, donde si fuera gracias a los pastores, mis hermanos, yo estaría en el infierno debatiéndome, yo estaría en el infierno bien perdido. Pero gracias a Dios que dice la Biblia que si el hombre te derriba 1000 veces, el hombre te levantará 100,000 veces, así multiplicado. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que, dice Pablo, prefiero ir hablando, dice, 5 palabras con entendimiento que 10,000 palabras en lengua desconocida. Y entonces yo quiero enseñarte cómo la Biblia enseña que debe de haber un orden cuando hablas lenguas, si es que hablas lenguas del Espíritu. Yo no lo dudo, porque yo creo en el don de lenguas, porque está escrito en 2 Corintios 12, un poquito atrás, en el verso 7 en adelante, habla de las lenguas, y yo creo lo que la Biblia dice, porque de alguna manera, mis hermanos, si está en la Biblia y lo analizamos, la Biblia no tiene errores. Las traducciones sí tienen errores, pero la esencia de lo que Dios dijo no tiene errores. Ahora, vea lo que la Biblia dice en el verso 27 del mismo capítulo 14. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 1 o 2 o más o de 3 personas, dice, tomen turnos y uno solo que interprete. Y si no hay intérprete, callen en la iglesia. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para usted mismo y para con Dios sus lenguas. ¿Sí? Hable para usted, no esté ahí. O sea, mentira del diablo. Yo se lo digo, ahora le voy a decir por qué tengo conocimiento de causa, que ni son lenguas ni del diablo son, porque las del diablo también deben de tener un entendimiento, tienen que llevar un mensaje. Yo vi a esas personas que hablaban lenguas y hablaban de esa manera. Yo oía todo eso. Y todo este tipo de personas, mis hermanos, mis hermanas, cuando yo los veía fuera de la reunión, se comportaban como cualquier pagano que no conoce a Dios. Así. Incluso hablaban hasta con palabras deshonestas. En serio se lo digo. Y no porque yo me espante, porque yo fui alburero, fui grosero, fui lépero, fui corriente en lo que más cabe de la corrientada. Incluso hay secuelas en mí de la corrientada, de donde Dios me sacó. Gracias a Dios por eso. Pero hoy, gracias a Dios, yo no digo palabras maldicientes o groserías o malas palabras, porque en otros países también ven estos videos, o malcriadeces, para que me entiendan. Sí, palabras deshonestas, palabras corrompidas. Gracias a Dios, ya no salen de mi boca. Dios me curó, me sanó, me libertó, me limpió, me hizo nueva criatura, me santificó, me presentó. Ahora sí que acepto a Él por su gran amor, no porque lo merezco. Pero hoy yo honro a Dios con ese comportamiento porque Él se lo merece, porque Él me sacó de esa mala manera de vivir. Entonces, miren, mis hermanos, la Biblia aquí claramente dice, en el verso 27, si alguno habla en lengua extraña, sea 1, 2, 3, 4, 5, 10 que hablen en la iglesia, que no hablen todos en lenguas al mismo tiempo, porque parece un mercado de sabores, un mercado de verduras, un mercado de frutas, un mercado de carnes, un gritadero, y nadie sabe qué dicen y todos gritan, y se convierte eso en un mercado, y la Biblia lo reprueba. Déjeme decirle que la Biblia lo reprueba. Ese es el punto. La Biblia lo reprueba, no yo. A mí no me importa. Pero si yo conozco la sana doctrina, si yo he aprendido de la Escritura y me lo guardo, ¿qué caso tiene que yo esté estudiando si de todos modos yo a usted le digo amén a los errores que usted está cometiendo? Y a mí se me va a ser demandado, porque acuérdense que Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que conoce de la palabra y no la comparte, le es pecado. Aquel que no le habla y le abre los ojos, aquel que está en el error, comete un pecado. Ezequiel 3:17-18. Entonces, vea lo que dice aquí en el verso 30. Dice que si algo te fuera revelado y otro estuviera sentado, calla primero, porque puedes profetizar todos, pero uno por uno,
para que todos aprendan y todos sean exhortados. Uno por uno va a hablar en lenguas, uno por uno va a profetizar lo que la lengua diga. Si él mismo es intérprete y él mismo habla lenguas, está bien, puede interpretar las lenguas que él habla, pero no pueden estar todos gritando adentro de la congregación en lenguas, si es que hablaran lenguas. Le voy a dar el favor que muchos hablan lenguas, pero aun cuando hablan lenguas, la Biblia dice que no griten como jitomateros, como tomateros, que se limiten a orar para Dios. Acabamos de leer un versículo antes y dice ahí, dice en el verso 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente que dice, no, es que de repente me agarraron las lenguas y empecé y me solté, y entonces dice, no me puedo detener. No, eso es mentira. El espíritu de la profecía está sujeto al que está profetizando. No puede tomar posesión de tu cuerpo ninguna fuerza, ningún elemento, y que tú no puedas controlarlo, porque entonces ya no es el Espíritu de Dios el que está ministrando el poder de las lenguas, sino ya es otro espíritu que toma posesión de tu cuerpo y entras ¿cómo se dice? Entras en un shock paranoico, esquizofrénico, y empiezas y te tiras. Incluso eso es lo que se está cuestionando de la gente que se tira al suelo y empieza. O sea, no, eso no es del Espíritu. Ningún discípulo ni enseñó, ni vivió, ni actuó de esa manera. Ningún discípulo de la iglesia primitiva. No sé por qué hoy en la actualidad la gente se deja llevar por emociones, por sistemas, por lo que ve y no investiga realmente si es de la sana doctrina. Y dicen que es un nuevo avivamiento, así le llaman los herejes, los apóstatas, así le llaman, una nueva manifestación del Espíritu de Dios. O sea que Dios sigue mostrando manifestaciones extrañas porque no les bastó la vida que hubo en los discípulos para enseñarnos lo correcto. Es una mentira del diablo. El que sí sigue modernizándose es Satanás. Él sí se sigue modernizando, mis hermanos. Así es que dice la Biblia en el verso 33, con eso cierro el video: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Paz, tranquilos. Take it easy, my friend. Take it easy, sister. Take it easy. Tranquilos, no es así. La Biblia no enseña eso. Esas manifestaciones vino a través de una raíz de un movimiento americano que desafortunadamente ha crecido en la iglesia interdenominacional, que es donde más se celebra, que incluso te agarran la garganta y te jalan y hable. Y diga, ahí vienen las lenguas, ahí vienen. Jálele aquí el gañote, jálele, grítele, sí, diga, usted hable, ¿qué es eso, señores? De veras, ¿hasta dónde Satanás los ha engañado? De veras, qué terrible. Y lo digo con tristeza, lo digo hasta con lástima. Es gente que así va a transmitir falsa doctrina a otros. Y se ha hecho una bomba atómica a donde hoy se toma como que si realmente son lenguas del Espíritu. Y es una mentira del diablo, porque no opera así el Espíritu de Dios según la Biblia. Según lo dice 1 Corintios 14, en el verso 33, exactamente acabamos de leer que dice, en el verso 33, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. ¿Sí? Y voy a cerrar el video, acabo de decirlo. En el verso 38 dice: ¿acaso ha salido de ustedes la palabra de Dios, sino solo la que les ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que yo les escribo son mandamientos del Señor, ¿sí? Más que el que ignora, dice, es ignorante. Así es que, ahora, la voz de Dios, mucha gente dice que habla la lengua del Espíritu, está bien, pero el Espíritu de Dios no trae confusión, trae edificación, paz, alegría y sobre todo esperanza, mis hermanos.
Los dejo, cuídense mucho, nos vemos en los próximos videos. Espero que este video a usted le sirva y no ande haciendo escándalos con las lenguas. Yo sí creo en las lenguas, vuelvo a recalcarlo, pero en el orden bíblico y como las enseña la Biblia, no como la gente cuenta. Así es que, mis hermanos, los dejo, cuídense mucho. Espero que estos videos les sirvan. Transmítaselo a aquellos que están viviendo falsas doctrinas. A mí me preocupa en gran manera que la gente no está aprendiendo la sana doctrina. Se está yendo en pos de sectas y sectas y sectas, y las sectas son aquellos grupos torcidos que no están apegados conforme al derecho bíblico, a las cartas que Pablo dejó como instrucción, revelación de Dios. Incluso ni mismo Pablo sabía que sus cartas iban a terminar en un compendio de libros que se llama Biblia, edificantes y que nos instruyen, y es la brújula y es la mente de Dios transmitida a los hombres. Cuídense mucho, nos vemos en los próximos videos. Hasta la próxima. Que el Altísimo, que el eterno gran yo soy esté en su casa, en su familia, en su alacena, en su trabajo y en todo lo que haga. Shalom.